Buenas noches a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Craig Flett. Vivo aquí en Nicaragua y es mi placer poder compartir con ustedes algo acerca del mensaje del Evangelio. Antes de iniciar leyendo unos versículos, les quiero contar acerca de un primo mío. Este primo es un ingeniero para Boeing. Esa es la compañía que hace los aviones grandes de las aerolíneas. Y a veces mi primo habla conmigo y me trata de explicar un poco acerca de las cosas que él hace. Y me explica de cómo él es ingeniero de sonido y él mide las frecuencias y las posiciones y de dónde vienen estos diferentes sonidos en los aviones. Y mientras él me está explicando esto, yo me quedo completamente confundido y no entiendo para nada lo que me está diciendo. Y me parece hasta un poquito locura porque no calza en mi mente. Y pensando en eso, quiero leer unos pasajes que nos hablan acerca de algo que nosotros como seres humanos a veces pensamos que es locura. Y vamos a empezar leyendo en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 18. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios, que es locura o parece locura a los hombres. Dice la palabra de la cruz. ¿Y cuál será esa palabra? ¿Qué cosa es que al hombre le puede parecer locura? Y para ver eso en más detalle, vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 3, y estos son versículos que muchas veces se utilizan en el Evangelio. Juan 3, versículo 16. Se lo voy a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo nos habla acerca de esas palabras de la cruz que a muchas personas les parece locura. Ahora, ¿qué podemos ver en este pasaje que pudiera parecer locura? Miremos la primera cosa. Este versículo nos empieza hablando acerca de Dios. Y ahora hay muchas personas hoy en día que le pueden decir a uno: Dios no existe. ¿Cómo puede creer un ser humano que existe un ser que no podemos ver, que está en control de todo? No, eso no me cuadra. Eso no tiene mucho sentido para mí. Eso me parece locura. Pero ahora piensa, esa forma de pensar es como si una persona tomara unas monedas. Esta es una moneda nicaragüense. Y llenara una gran caja con miles y millones de estas monedas. Y los lanzara todos al aire. Y todas caen en la misma cara. Si no hubiera un diseñador, un Dios, un creador sobre todo este mundo y este universo, ¿cómo podemos creer de que pudiera existir el balance tan delicado entre los diferentes organismos que podemos ver en este mundo? ¿Cómo pudiera ser posible? Pero hay muchas personas que al escuchar de Dios dicen: locura. Pero también siguiendo este versículo, no solamente nos habla de Dios, de este ser tan grande y tan poderoso, sino que también nos dice que Dios amó al mundo. Dios amó. Yo conocía a un señor, lastimosamente ya falleció. Y ese señor creía que había un Dios, porque él miraba alrededor suyo y él podía ver los árboles, él podía ver el cielo, las estrellas, él podía ver su propio cuerpo y cómo todo funcionaba en armonía, y él podía entender: hay un creador, hay un diseñador. Pero ese hombre pensaba: ¿cómo puede ser que un ser tan grande y tan poderoso me pudiera amar a mí? ¿Cómo pudiera amarme a mí, que yo soy una criatura tan pequeña, tan débil comparado con él? Y así pensaba este señor. Pero pensando en este amor,
Este amor que para muchos escuchando el amor de Dios le parece locura. Pero la Biblia nos describe que este amor que Dios mostró es un amor más allá de lo que aún el hombre puede exhibir. Porque dice que amó al mundo de tal manera, hasta tal punto, hasta este extremo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora quizás para las personas como yo que aún no tenemos hijos puede ser un poco más difícil entender esto. Pero especialmente creo todos los padres van a entender esto. ¿Qué clase de amor? ¿Qué nivel de amor tuviera que tener un padre para una persona para entregar a su propio hijo a favor de tal persona? ¿Y entregarlo a qué? A muerte. A muerte. Y una muerte cruel. Una muerte terrible. Pero Dios amó a este mundo y a las personas, usted y yo, que vivimos en este mundo, de tal forma, de tal manera, que dio a su Hijo unigénito. Ahora una persona puede escuchar eso y decir, qué locura. ¿Qué padre pudiera hacer tal cosa? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios ha dado a su Hijo por nosotros. Ahora viene la pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué Dios pudiera dar a su Hijo por nosotros, por el mundo, para que muriera y sufriera de tal forma? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, la motivación? Bueno, si nosotros leemos en Romanos y el capítulo 3 nos dice que todos los seres humanos en este mundo han pecado. Han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Hemos hecho lo malo ante los ojos de un Dios santo y justo y poderoso. Y dice también la palabra de Dios en Romanos 6, que la paga del pecado, lo que trae el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y nos explica la palabra de Dios en Isaías 53 que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y Dios. Y la consecuencia del pecado es muerte. Y esto va más allá que solo la muerte física, que también es culpa del pecado. Esto incluye lo que la palabra de Dios explica como la muerte segunda, donde el hombre, la mujer, pecador, que muere sin haber confiado en el Señor Jesucristo, como estamos notando en este versículo, esa persona va a ir a un lugar de tormento. No porque Dios es un Dios que le plazca hacerle daño a la gente, no, sino porque nuestros pecados son en contra de la ley de Dios. Y Dios es un juez justo. Y Dios no puede permitir que un criminal, que alguien que ha rompido su ley, que ha hecho lo malo ante sus ojos, que esa persona puede pasar sin condenación. No sería justo. Entonces la persona que muere en su pecado, esa persona va al infierno, a condenación. Esa es la consecuencia, la paga del pecado, lo que nosotros hemos hecho a nosotros mismos. Pero Dios, viendo a nosotros en esta condición, en este peligro tan grave, que íbamos rumbo a condenación, dice la palabra de Dios que Él nos amó y dio a su Hijo. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, dice esto en Filipenses 2, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte terrible, donde Él padeció físicamente en su cuerpo, donde Él fue golpeado, donde la barba fue jalada y la rompieron de su cara y le golpearon y pusieron clavos en sus manos y en sus pies y lo levantaron para que colgara, sangre chorreando de su cuerpo. Una muerte tan terrible. Pero dice la palabra de Dios también
que después de haber padecido tanto, y aún mientras estaba padeciendo esto en su cuerpo, el Señor Jesucristo también en su espíritu estaba recibiendo todo el castigo que nosotros merecemos, que yo merezco, porque yo he pecado. Yo he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Yo he quebrantado la ley de Dios y por lo tal, yo merezco la muerte y yo merezco la condenación y yo merezco sufrir porque he hecho lo malo ante Dios. Pero Cristo en la cruz, cuando fue entregado por nosotros, Él tomó sobre su propio cuerpo nuestro pecado, nuestra condenación, y Él murió esa muerte que nosotros merecemos, la paga que nosotros merecemos por nuestro pecado. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora sigue este versículo en Juan 3, versículo 16. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora pensamos en eso, lo que ya estuvimos notando. Estuvimos viendo que nosotros como seres humanos hemos pecado y merecemos condenación. Pero ahora dice aquí la palabra de Dios que el que cree en Cristo, que ya pagó esa paga que nosotros merecemos por la muerte, por el pecado, perdón, la muerte. Ahora dice que la persona que cree en Él, esa persona no se va a perder. Esa persona no va a ir a esa condenación. Esa persona no va a sentir la ira de Dios contra su pecado porque Cristo ya tomó su lugar. Y esa persona dice que tendrá vida eterna. Qué precioso. Pero ahora hay personas que al escuchar esto dicen, qué locura. Qué locura. ¿Cómo puede ser que un hombre muriendo me puede salvar a mí de algo? ¿Qué lógica tiene eso? O aun si fuera así, digamos que fuera así, que yo solamente por creer, por confiar en Él, puede ser salvo. ¿Qué diferencia hace eso? ¿Cómo puede ser cierto eso? Mire, si usted pregunta a unas personas que aún no son salvos y son compañeros de trabajo o de estudio, quizás vecinos o otros conocidos, y usted los pregunta y les habla y le dice, ¿cómo una persona puede ir al cielo? Y van a decir muchas cosas. Las más comunes que yo he escuchado es, hay que ser buena persona, hay que ser buena gente, hay que ir a la iglesia, quizás hay que dar diezmo, hay que hacer buenas obras, y empieza la lista de las cosas que tienen que hacer según ellos para poder ser salvo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice el que cree. El que cree en el Señor Jesucristo, ese tiene vida eterna, ese no se va a perder. Esa persona se salva. Ahora eso puede parecer locura a muchos. Quizás alguien aquí en esta noche, en este día o cuando usted está viendo esto, y usted puede escuchar este mensaje y quizás le parece todo locura o quizás solo una parte, un detalle, y usted escuchando el mensaje del evangelio dice, no, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No me parece bien eso. Me parece locura. Miremos otra vez en 1 Corintios, ahora el capítulo 2, el versículo 4. Bueno, desde el versículo 3, esto es el apóstol Pablo, uno de los hombres que obró más para el evangelio, según la palabra de Dios, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, un hombre que fue un siervo bien usado del Señor, habló a reyes, habló a los carceleros cuando estaba en prisión, era un hombre que podemos decir, era un hombre que no tenía temor para hablar del evangelio. Pero dice aquí en 2 Corintios 2, 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es un peligro muy grave basar su fe, basar su destino eterno después de esta muerte, de esta vida, cuando pasa a la eternidad. Basar eso en la sabiduría humana es un error grave. Porque aquí mismo en este capítulo nos sigue hablando de que el ser humano, la mente carnal no capta, no puede entender lo espiritual. Nosotros no podemos con nuestra lógica, con nuestra inteligencia y nuestro estudio buscar una forma que podamos ir al cielo, que podamos agradar a Dios. No es posible. No tenemos las herramientas para hacer eso, la capacidad para hacer eso. Pero la palabra de Dios está clara. Que Dios amó a este mundo y dio a su Hijo que murió en una cruz para salvarme a mí y para salvarle a usted si usted cree en Él. Y esta salvación no es basada sobre alguna obra que nosotros podemos hacer, sino que es basada solamente en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora puede ser que, como ya hemos estado pensando, algo de eso no le cuadra. Algo de eso, de este mensaje para usted es bien difícil entender. Y le voy a decir esto. Quizás le ayude a alguien. Si usted está pensando, ¿cómo puede ser que esto me ayude a mí? Que esto me salve a mí. Dios quedó satisfecho con la obra de Jesús en la cruz. Dios quedó satisfecho. Yo soy un ser humano. A mí me gusta hacer preguntas. Me gusta entender las cosas. Y si encuentro un error en algo que alguien me está diciendo, aun si es un profesor en la clase, si conozco bien el profesor, levanto la mano y trato de hablar para entender mejor el asunto. Y yo puedo estar pensando en esto del evangelio, de cómo Cristo murió en la cruz. Y como eso, y yo, la duda que yo pudiera tener es, como ya lo estuvimos notando, ¿cómo puede este sacrificio, esta obra, ser útil para mí? Ahora, para una persona poder ser salvo, poder confiar en la palabra de Dios, tiene que aceptar esto. Dios que estableció el orden de este mundo, Dios que estableció cómo nosotros respiramos, cómo nosotros podemos vivir en una forma física en este mundo, Dios también estableció ciertas reglas y cierta forma de cómo las cosas se pueden hacer. Y según esa regla, había que haber un sacrificio. Por esa maldad que nosotros habíamos hecho, alguien tenía que tomar ese castigo. Alguien tenía que pagar para satisfacer la justicia de Dios. Amigo, si usted no confía en el Señor Jesucristo, ya hemos pensado un poco en el futuro que le espera. Pero Dios quedó satisfecho con esa obra. Y la persona que confía en el Señor Jesucristo, Dios está satisfecho. Aunque usted no entiende toda la lógica de cómo funciona eso, entiende según la palabra de Dios que Dios quedó satisfecho con esa obra. Y lo único que Dios requiere del ser humano es fe en su Hijo para la salvación. Ahorita aquí en Nicaragua está entrando el invierno y en la zona donde estoy yo, antes que cae la lluvia, empieza a subir la presión, empieza a subir la temperatura. Y yo aquí con unos 30 grados de temperatura ya me estoy empezando a sudar. Yo de Chile y no aguanto mucho eso. Pero si me pongo a pensar en el destino final que espera
a la persona que según la palabra de Dios vimos aquí, la persona que se pierde porque le parece locura el evangelio. Pasar un tiempo sin fin en un lago de fuego, ardiendo por siempre. Es algo terrible. La razón por la cual estamos aquí predicando este mensaje, compartiendo la palabra de Dios, es con el motivo de que si alguna persona aún no ha confiado en el Señor Jesucristo, no ha puesto su fe en que Dios está satisfecho con esa obra del Señor Jesucristo en la cruz, de que por ese sacrificio yo puedo ser salvo. Si una persona aún no ha confiado en eso, amigo, en esta noche o en este día cuando usted está viendo este video, usted puede ser salvo de su pecado y de la condenación. Vamos a concluir con este pensamiento. Espero que puedan pensar y meditar bien según la palabra de Dios. ¿En qué está poniendo su confianza? ¿Está confiando usted en su propia inteligencia? Por favor, no lo haga. No deja que este mundo le engañe haciendo pensar que su propia forma de pensar es lo suficiente para satisfacer a Dios. Humíllese ante Dios, el Dios todopoderoso que le ama a usted, y confíe en el Señor Jesucristo. Él ya hizo la obra. Él ya hizo lo necesario para que usted pueda ir al cielo. Pero es necesario que usted crea en Él para poder disfrutar de esa bendición tan grande. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor tan grande hacia este mundo. Gracias te damos que nosotros, como seres humanos que merecemos la condenación por el Señor Jesucristo y su obra tan dolorosa en aquella cruz, ahora nosotros podemos ser salvos de nuestros pecados. Padre, oramos nosotros que te podemos llamar Padre porque hemos sido hechos hijos de Dios, que abres los corazones de las personas que aún no te conocen como su Salvador. A cualquiera en este momento que aún no ha decidido tomar ese paso de fe, Padre, oramos que puedas obrar en sus vidas y en sus corazones y que por la luz de la palabra de Dios puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y Padre, para tu honra y gloria, que más almas pueden pasar de ese camino tan terrible que lleva a perdición, a poder pasar ese camino de luz que lleva al cielo, a gozar por la eternidad en la presencia de nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos gracias entonces, Padre, por tu bendición tan grande y oramos que puedas seguir obrando aún con estas palabras que han sido leídas y habladas en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.